no debería estar, ¿bien? Y después todo el resto hacia posterior de lo que son el cuerpo del efenoides hacia atrás, ¿sí? De las apófisis pterigoides, que son esta placa occipital, hacia atrás. El cuerpo del occipital en la región media. ¿Bien? De esta manera, estas serían las estructuras que van a conformar en realidad la base del cráneo. ¿Bien? Y nosotros hemos retirado, ¿sí?, el macizo maxilofacial. El macizo maxilofacial está compuesto básicamente por las estructuras que van a derivar de los arcos branquiales, como pueden llegar a ser los huesos malares. ¿Bien? Esto es desde el punto de vista externo. Y podemos observar también los huesos palatinos. Y aquí terminaría el componente del macizo maxilofacial. Si nosotros vemos una base de cráneo, o mejor dicho, si nosotros vemos la cara inferior de la base de lo que es el cráneo, podemos observar que si trazamos dos líneas, una línea intermastoidea, o sea que une una apófisis mastoide con la otra apófisis mastoide, aquí, y luego trazamos una línea que pase justo por delante de las apófisis pterigoides, aquí, lo que vamos a ver es que podemos dividir esta cara en tres segmentos: un segmento posterior, un segmento medio y un segmento anterior. En esta imagen, el segmento anterior es el que corresponde al componente del macizo maxilofacial. Para poder hablar de base de cráneo, tenemos que remover todas estas estructuras que tenemos aquí y volvemos a esta imagen, donde nosotros tenemos la línea intermastoidea, la línea interpterigoidea, que estaría a esta altura, porque la pterigoides no está completa, lamentablemente, y de aquí para adelante falta todo el macizo maxilofacial. ¿Bien? ¿Esa se ve mejor, la pterigoide? No, no se ve mejor. Entonces, es igual a este, pero no se ve. Bien. Aquí tendríamos entonces todo el componente del macizo maxilofacial. Profe, ¿de qué huesos son las pterigoideas? Las apófisis pterigoideas, ¿es de qué hueso? Del efenoides. Gracias. Bien, entonces, acá la pregunta que por lo general realizan la gran mayoría de los alumnos es ¿cuál hueso, qué hueso para el docente es el más importante? Todos los huesos que conforman el cráneo son importantes porque, por ejemplo, ante un traumatismo se pueden romper todos. Uno, un par, ninguno. Entonces, nosotros tenemos que identificar eventualmente, sabiendo la localización del trauma y eventualmente ir a buscar la fractura en una tomografía, que todos estos huesos se ven, sobre todo en las tomografías de alta resolución que tenemos hoy en día, podemos ver y observar perfectamente todos los orificios y todos los accidentes que vamos a describir en el trabajo práctico. Pero la pregunta sigue estando ahí: ¿cuáles son los huesos más importantes? Entonces, para lo que es el componente de poder desarrollar una tridimensión y el aprendizaje del macizo maxilofacial, existen dos huesos que son fundamentales. El primero de ellos es el etmoides, que es el centro de la estructura del macizo facial. Y el maxilar superior, que es el segundo hueso en relevancia y complejidad. En base a que ustedes puedan aprender estos dos huesos y en base a que van agregando estructuras en forma tridimensional, obviamente mentalmente ustedes tienen que hacer ese juego, van a poder desarrollar todas las estructuras del macizo maxilofacial. Y respecto a las estructuras que van a conformar la base del cráneo, los dos huesos fundamentales son el hueso esfenoides, que es el que va a armar toda la base del cráneo, que es el hueso central, que vamos a estar ubicándolo aproximadamente en este sector que vemos en este preparado, y dos huesos que son pares, que son los huesos temporales, que van a seguir este eje de locación, que en la vista endocraneal, o sea, desde adentro del cráneo, son bien notorios, porque son estas dos eminencias que vamos a estar viendo nosotros aquí, bien, de este lado y de este lado. El esfenoides, entonces, y el hueso temporal son los dos huesos más importantes para que ustedes puedan empezar a desarrollar las relaciones que existen
para poder armar el esquema mentalmente de lo que es la base del cráneo. Entonces, hay dos huesos que van a ser fundamentales para el macizo facial, para poder hacer acciones quirúrgicas en la base del cráneo. ¿Bien? Ya yéndonos un poquito más en detenimiento, fíjense que estos huesos son los que van a generar límites en las estructuras que nosotros vamos a ver a futuro. Si nosotros en la vista endocranial tomamos lo que es el ala menor del efenoides, lo continuamos hacia la apófisis pterigoidea, hacia la apófisis efenoidal del parietal, aquí hacia el costado, llegamos hasta la apófisis clinoides del hueso efenoides, vamos a poder observar este límite con una línea imaginaria que ya de entrada nos está separando un compartimento anterior. Ese compartimento se va a denominar fosa craneal anterior. Si nosotros tomamos los bordes superiores del peñasco, hueso temporal, de un lado lo continuamos hacia la apófisis temporal del occipital, y de este lado hacemos exactamente lo mismo, o también denominado surco en cruz, o porción horizontal del surco en cruz, o también se denomina surco medio occipital. Todo esto es sinónimo de la porción de esto que yo estoy nombrando aquí. Bien, todo esto trazamos, aquí deberían estar las apófisis clinoides posteriores que no están, trazamos una línea recta aquí, trazamos una línea que vaya por aquí, una línea que vaya por aquí y se continúe con el surco horizontal del occipital. Y de esta manera vamos a poder separar hacia atrás lo que es la fosa craneal posterior. Y de esta manera, si yo junto la línea anterior con la línea posterior, nos van a quedar dos estructuras, una a cada lado, que es la fosa craneal media. Y si tiro o realizo dos líneas uniendo la apófisis clinoides anterior con la apófisis clinoides posterior, clinoides anterior con la apófisis clinoides posterior, nos va a quedar una región central, aquí, que se va a denominar región celar o región de la silla turca. Entonces, fíjense que todas estas estructuras de la base del cráneo, vista endocranial, van a estar definidas por el efenoides y por el temporal fundamentalmente. Lo mismo va a ocurrir en la fosa, en el componente ya lo van a ver cuando vean fosas nasales, como es el etmoides, el que va a separar la fosa nasal de las demás estructuras que van a componer el macizo maxilofacial y las cavidades comunes. Y el otro hueso que va a hacer esa separación es el hueso maxilar, que va a ser también separador de las cavidades comunes de cara y cráneo. Entonces, vuelvo a repetirlo. Desde el punto de vista de relevancia para el aprendizaje, los dos huesos fundamentales para entender el macizo facial son el etmoides y el maxilar superior. Y para lo que es el aprendizaje de lo que es la base del cráneo, el efenoides y los huesos temporales. A partir de estos cuatro huesos es que ustedes tienen que armar, aprendiendo el resto de los huesos, cómo están constituidos cada una de estas dos organizaciones. Macizo maxilofacial hacia adelante y hacia abajo, y base del cráneo hacia atrás y hacia arriba. Esto es como preámbulo, como introductorio a lo que va a ser el trabajo práctico. Ahora básicamente van a empezar, ahora van a ir viniendo otros de los docentes, ¿sí?, ayudantes, para explicar eventualmente cada una de las cosas que va a haber en el temario. Y por último, yo hacia el final del trabajo práctico vamos a estar haciendo un pequeño cierre. ¿Bien? ¿Dudas de lo que termino de decir? Profesor, qué pena, maxilar superior. Hola. El esmoide va junto con el maxilar superior. Sí. ¿Qué pasa? No entiendo la pregunta. No, solamente estaba cogiendo apunte de lo que había dicho, entonces no había entendido si era el superior o el inferior, solo eso. ¿Superior o inferior de qué? Lo que va es junto con el esmoide. El maxilar. Maxilar hay uno solo, que es el maxilar superior. Okay, Algunos denominan a la mandíbula, la denominan maxilar inferior. La literatura tradicional te habla de mandíbula y de maxilar. La literatura nueva, bien progresista, te dice maxilar superior y maxilar inferior.
Maxilar inferior es la mandíbula, la maxilar superior es el tradicional maxilar. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la unión de los huesos ocurre por alguna articulación entre ellos, ¿cómo es? Sí, sí, por supuesto, todos los huesos se unen entre sí a través de articulaciones. No existe la posibilidad de que no exista una articulación entre los huesos. Eso ya lo van a ver en otros trabajos prácticos. Se llaman, Porque como específicamente en los huesos del cráneo, se llaman suturas, las cuales son de distintas características. No entra en el trabajo práctico de hoy y es un tema largo que vamos a hablar más adelante con otro tipo de preparados y con otras imágenes como para que ustedes lo puedan entender. Hoy eso no le den bolilla, por lo menos por ahora. como vimos en la columna, hay huesos que son fusionados en la columna sacra. En el cráneo no hay ningún hueso que son fusionados. Sí, por supuesto que sí. Sí, ¿Sí? sí. Entre el occipital y el esfenoides ocurre una fijación que hay una fusión ósea. Es un tipo específico de articulación, que ya lo van a ver más adelante. Más adelante. ¿Sí? Pero que es una fusión completa. No hay movilidad, es un tipo específico de articulación. Ya lo van a ver más adelante, chicos. Eso no le dé mucha relevancia. No ahora. Muchas gracias. A futuro sí. A futuro sí. Bien, entonces, listo. Si no hay más preguntas, empezamos con otra parte del trabajo práctico. Los dejo. Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? ¿Se me escucha? Perfecto, muchas gracias. Bien. Acá les habla Pedro y yo les voy a dar lo que tiene que ver con los huesos del cráneo. Sí, se escucha. Bien. Bueno, más que nada, le voy a dar los huesos del cráneo entonces, y primeramente vamos a hablar del hueso frontal. Bien. El hueso frontal, ubicado hacia anterior, ¿sí? Vamos a usar este preparado, este cráneo. Nosotros tenemos a este nivel ubicado lo que es el frontal desde una vista anterior, ¿sí? Acá tenemos lo que es la escama del frontal y vamos a ver, vamos a tener una sutura, se llama sutura metópica bien medial a este nivel de sus componentes. Luego, si nosotros avanzamos hacia inferior, tenemos una pequeña eminencia en este nivel que es la glabela. ¿Bien? Luego vamos a tener que hacia ambos lados se genera un arco, tiene una pata cada arco, este es el arco supraciliar, ¿sí? Y va a presentar dos procesos, ¿sí? Son las dos patas que tiene. El proceso interno, que es el proceso nasal, ¿bien? De este lado, y el proceso externo es el proceso cigomático. El proceso también se le puede decir apófisis, ¿ok? Bien. Luego, acá tenemos articulándose en realidad. Tenemos un segundo. Pero, ahora en este preparado, volvemos a enfocar. Ahí está. Se puede ver bien a este nivel lo que es la espina nasal, ¿sí? Ahí tenemos lo que definimos como la espina nasal, que va a estar articulándose justamente con los huesos nasales que recién vimos. Luego, hacia ambos lados, vuelvo al anterior preparado que tengo completo. Hacia ambos lados tenemos las dos eminencias, las eminencias frontales, izquierda y derecha, y después no mucho más. Sepan que tenemos una cara, esta cara exocraniana, una cara anterior, y luego tenemos hacia el lado una cara temporal. Esto es en una vista anterior. Si pasamos a una vista inferior, ¿sí? Me acomodo, ¿no? Desde este punto, bien, desde un segundo, ahí. Desde este punto para acá.
¿sí? Eso es el frontal, en una visión inferior. Fíjense cómo esta porción horizontal del frontal, nosotros tenemos dos grandes fosas, ¿sí? Que son las fosas, que son, digamos, las cavidades orbitarias, son el techo de la cavidad orbital, ¿está bien? En donde se encuentra el globo ocular. Entonces, nosotros encontramos en ambas dos grandes cavidades, encontramos una fosa interna, que es la fosa tropiar, y hacia externo, una fosa que es la fosa lagrimal, que es de mayor tamaño. Bien, luego tenemos, vuelvo al otro preparado, disculpen el cambio, este se ve mejor. Bien, volviendo a este nivel, podemos observar, a esta altura está la espina nasal, y fíjense cómo acá encontramos en esta forma de herradura que nos encierra lo que es la incisura etmoidal. A este nivel viene el hueso etmoides, bien, que es un hueso llave. Hago la aclaración, es un hueso craneal, pero tiene una directa relación con los huesos del macizo facial. Bien, entre el cráneo y el macizo facial se conforma la cabeza ósea. Por lo tanto, tenemos entonces acá la hendidura etmoidal, que es donde va a venir el esfenoides, ¿sí? A insertarse a este nivel. Bien. Bien, y acá fíjense cómo tenemos hemiceldillas etmoidales. Van a terminar de encerrar lo que son las masas laterales y sus funciones aéreas del etmoides. Bien, luego, si vemos una visión, a ver si se llega a ver. Si observamos en esta visión, ahí se llega a ver perfecto. Vamos a observar, aquí nos faltaría la porción vertical completa a este nivel del frontal, pero bueno, lo encontramos. Pero podemos observar cómo viene bajando lo que es la cresta. A este nivel encontramos la cresta frontal hacia posterior, endocraniana, como pueden observar en la imagen. Y hacia ambos lados de la cresta observamos de un lado y del otro las fosas frontales. Así como teníamos del otro lado la eminencia, bueno, del lado endocraniano tenemos las fosas. Y por último, la cresta frontal termina en un agujero, ¿sí? Este agujero se llama agujero ciego, donde va a parar lo que es la voz del cerebro, que lo van a ver en el neuro, pero es importante. Agujero ciego. Y acá pueden observar, bueno, acá van a poder ver cómo se asoma la cresta. No mucho más de importancia con respecto al frontal, como decía recién el profesor, avanzamos a huesos que quizás merecen una mayor atención para su entendimiento. Bien, vamos a rapidito con el parietal. Esperen que adquiera un parietal, denme un segundo. Pero vamos ubicando lo que es el parietal. Muchas gracias. Tenemos un staff de ayudantes muy bueno. Tenemos el hueso parietal superior del cráneo, ¿sí? A este nivel. Donde pueden encontrar esta sutura ya es en el eje medial del cráneo, para que se ubiquen. Esto es anterior, es donde se encuentra el frontal, y esto es anterior. Están teniendo una vista superior y externa del cráneo. Bien, y acá pueden observar cómo el parietal se va a estar articulando hacia inferior, está pintado lo que es el temporal, hacia superior con el otro parietal, y lo que decíamos, con el occipital hacia posterior y con el frontal hacia. Si yo saco preparado, ¿sí? Lo saco del cráneo, lo que podemos observar a este nivel son, de nuevo, lo vuelvo a ubicar, esto es anterior, esto es inferior a este nivel, esto es superior y esto es posterior. Encontramos simplemente en su cara externa una cara que es convexa, ¿bien? Y encontramos a estos niveles ciertos surcos que son surcos temporales y se van a venir a insertar en un músculo, ¿sí? Son en semicírculo a este nivel. Disculpen si hay un reflejo, pero no podemos hacer mucho. Si lo dibujo a ese nivel, tenemos el surco temporal donde se inserta un músculo llamado temporal. Si yo asomo desde una vista endocraniana, bien, interna, de nuevo, lo di vuelta, ahora esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Lo que principalmente vemos en su cara endocraniana es que su cara es bien cóncava, bien, lo voy a acercar a la cámara para poder hacer una tridimensión, es bien cóncava, y a su vez, como pueden observar claramente, presenta estas impresiones óseas a este nivel, que son
la impresión de la arteria meningia media o impresión en hoja de higuera. Bien, y ahí es donde termina lo más importante de la descripción de lo que es el parietal. Avanzamos a lo que es el occipital, ¿sí? Bien. El occipital es un hueso que vamos a encontrar en lo que es la cara posterior del cráneo y un poco hacia inferior. Encontramos una porción a este nivel. Acá tienen el agujero magno, que es propiedad del hueso occipital. Tenemos un cuerpo a este nivel, luego dos arcos, y por último la escama, que ya es su porción más ascendente a este nivel. ¿Se entiende? Está en la base, bien posterior, y luego avanza hacia la escama, hacia posterior. Bien. Si nosotros empezamos a describir a este hueso, tenemos entonces de nuevo su porción horizontal a este nivel y una porción vertical. En la porción vertical lo que observamos son una cresta a este nivel, vamos a acercarlo, así lo podemos ver mejor. Vamos a observar la cresta occipital interna, ¿sí? que va a culminar la misma hacia superior, termina en una protuberancia a este nivel, en su centro, el centro del hueso, en lo que es la protuberancia occipital interna. A partir de este punto tenemos hacia superior lo que es el seno longitudinal o la impresión del seno longitudinal y a este nivel lo que son la impresión de los senos laterales. ¿Sí? Seno longitudinal, senos laterales de un lado y del otro. Todos culminan en la protuberancia occipital interna. Y así me va a terminar de dividir cuatro fosas. Esta cruz que acabo de dibujar nos divide en cuatro fosas. Muy sencillo. Aquí arriba se va a alojar el cerebro. Aquí por debajo se va a alojar el cerebro. Por lo tanto, esta fosa se llama fosa cerebral, izquierda y derecha, y estas son las fosas cerebrosas, izquierda y derecha. ¿Bien? Y por último me queda una quinta fosa que cuando nosotros seguimos a la cresta occipital interna, se va a estar dividiendo en dos hacia el final, dándonos una quinta fosa que es la fosa vermial. Y allí concluimos la descripción de su mitad, digamos, de su descripción endocraniana en la porción vertical. Si avanzamos en la porción más, espérenme que lo vamos a acercar más. No. Bien. Vamos a observar ahora, primero el agujero magno, a este nivel, en su porción horizontal. Luego, hacia ambos lados, tenemos dos procesos yugulares. Fíjense que ahí lo giro para que puedan ver su tridimensión. Estos son los procesos o apófisis yugulares. ¿Por qué se llama yugular? Porque justamente a este nivel, hacia anterior, tenemos un agujero cuando se articula con el temporal, es el agujero rasgado posterior. A este nivel sale lo que es empieza lo que es la vena yugular interna. Entonces, a partir del proceso yugular, y acá empieza el agujero rasgado posterior. ¿Sí? Bien. Luego tenemos lo que es el cuerpo, que termina de cerrar el agujero magno, o el agujero que es por donde pasa el bulbo, la médula o el bulbo. ¿No es cierto? Y acá tenemos los cuerpos. El cuerpo, hacia anterior, se articula con el esfenoides. ¿Cierto? Se encontraría a ese nivel insertándose. Tenemos muchos, esperen que me invadió un cráneo, ahí está. A este nivel, entonces se encontraría articulándose. ¿Bien? ¿Se puede observar? Ahí. Bien, perfecto. Terminamos así en lo que es el proceso horizontal. Lo único que tenemos es dos procesos dos cóndilos, ¿sí? Dos formas ovoideas, y el mismo van a estar teniendo hacia anterior y hacia posterior dos agujeros, agujero condilio anterior y agujero condilio posterior. Estos dos agujeros los tengo que poner de manera horizontal para que lo vean, ¿sí? Ahí pueden observar, ¿por qué? Porque el agujero termina siendo horizontalizado, ¿sí? El conducto. Entonces tenemos el agujero condilio
anterior a este nivel, ¿sí? Y del otro lado tenemos el agujero condilio posterior. Lo vamos a poder ver mejor desde exocráneo. Por lo tanto, vuelvo a dar vuelta. Esperamos que la imagen se amolde. Dennos un segundo que haga foco. Bien. Estoy esperando que se enfoque un poco, pero no llega, che. Bien. Vamos a alejarlo. Perfecto. Bueno, vamos a hacer lo posible. Entonces, tenemos el cuerpo desde inferior, ¿sí? A este nivel del cuerpo, bien en el medio del cuerpo, tenemos el tubérculo faríngeo. A este nivel se inserta la faringe hacia superior. Bien, estamos. Luego, aquí tenemos lo que son los cóndilos y acá las carillas articulares de los cóndilos, de un lado y del otro, para articularse con el atlas. Si ustedes recuerdan el atlas, sus masas laterales, se van a estar articulando con estos dos cóndilos. Y es ahí donde se sostiene la cabeza con la columna, en ese punto. Bien, como dije hoy, a este nivel tenemos el agujero condilio anterior, agujero condilio anterior, a este nivel. El cóndilo y luego por detrás el agujero condilio posterior. Si avanzamos en lo que es la descripción de su porción vertical exocraniana, tenemos una cresta occipital a este nivel, ¿sí? Que culmina también a este nivel en una protuberancia occipital externa, ¿sí? Cresta occipital externa, protuberancia occipital externa. 2 por 1 tienen ahí. Bien. En esta visión externa lo que cambia son dos líneas, ¿sí? Son líneas o surcos nucales. Un surco nucal inferior y otro surco nucal superior que van a estar prestando inserción a distintos músculos de la nuca. El inferior pasa por la mitad de la cresta occipital externa y el superior pasa por la protuberancia occipital externa. No mucho más en su descripción. Ahí fue el hueso occipital. ¿Una duda? Sí. ¿Tienen alguna duda? Bueno, para un poquito. Sí. ¿Qué preguntan? Sáquense el micrófono y díganme. ¿Qué pasa por el golfo jugular? El golfo de la yugular, eso lo vamos a ver en temporal. El golfo de la yugular es como si fuese una cavidad donde golpea la vena yugular. Ahora lo vamos a ver igual, ¿sí? La vena yugular sale del cráneo a través del agujero rasgado posterior. Solo no. Seguimos. Hueso esfenoides a este nivel. El hueso esfenoides, que como pueden ver acá, tiene forma de una figura alada. Algunos dicen que es un murciélago, otros dicen que es una mariposa. Que diga el psicólogo. Pero más allá de eso, del chiste, vamos a ver que este hueso va a comprender entonces de un cuerpo bien medial, tenemos un ala menor y el superior, un ala mayor que se dirige hacia lateral y hacia inferior las apófisis pterigoides. Así podemos empezar a ubicar el hueso. La lechuza, es como si fuese el pico de la lechuza, se dirige hacia anterior. Y también tienen acá la entrada a los senos espinoidales, cavidades aéreas dentro del cuerpo. Acá está roto un poco, pero acá se puede ver. Perfecto. Entonces, una vez ubicado el hueso, lo vamos a ver desde una visión ahora posterior. Y lo que principalmente pueden ver hacia posterior, si no me mata el reflejo. A este nivel podemos observar, bueno, el cuerpo. En el cuerpo hacia superior observamos acá una cavidad, ¿sí? A este nivel, que es la silla turca. En la silla turca, a este nivel, se aloja la glándula hipofisiaria o también llamada hipófisis. ¿Sí? Es una glándula muy importante. Entonces se aloja la silla turca por encima del cuerpo del esfenoides. Luego se avanza, bueno, va a estar rodeada por apófisis clinoides, ¿sí? Dos apófisis clinoides posteriores y dos anteriores. Luego podemos observar, bueno, pueden ver el ala menor y el ala mayor, ¿sí? Vamos a observar que en el ala menor tiene dos raíces. Estas dos raíces dejan paso, si lo pueden observar ahí, a un conducto. Ese es el conducto o agujero óptico.
¿sí? Entonces, ala menor, dos raíces dejan paso al agujero óptico. Y entre el ala menor y el ala mayor podemos observar lo que es la hendidura esfenoidal, ¿sí? Ambos dos conductos va a terminar dando paso adentro de la cavidad orbital. Si nosotros empezamos a escribir lo que es el ala mayor, la escribimos con tres porciones. Una porción más medial, ¿sí? Que se va a dirigir hacia anterior. Otra porción que más tiene una dirección sagital, ¿sí? Otra que tiene una dirección más coronal o frontal, que justamente va a estar dando la porción orbitaria, va a estar dando a la cavidad orbitaria. Y después tenemos la más lateral, a este nivel, que va a terminar dando hacia el exocráneo, pero en la cara lateral del exocráneo, teniendo una directa relación con el hueso temporal. En lo que es el ala mayor, tenemos un agujero en su raíz. Cuando a nivel están haciendo, tenemos un agujero a este nivel. A ver si se ve mejor, disculpen, vamos a acomodarlo. A este nivel. ¿Lo pueden observar ahí? Sí, se puede observar muy bien. Por debajo, cuando termina la hendidura esfenoidal, a ese nivel, ahí ese es el agujero redondo mayor. Importante. Luego, si nos distanciamos un poco y vamos hacia el lateral y hacia el inferior, el ala mayor del esfenoides, observamos dos agujeros. Entonces tenemos el redondo mayor, a este nivel, más en la raíz, y más alejado y hacia el inferior, un agujero oval, a este nivel, y un poquito más externo, un hermanito chiquito, no sé si se ve en la cámara, que es el agujero redondo menor. ¿Sí? Entonces, redondo mayor, oval y redondo menor. En diagonal, si se quiere. Van los tres, dos alejados del primero. Bien. Luego tenemos, si avanzamos hacia el inferior del cuerpo, podemos observar desde una visión posterior. Antes de empezar a describir las apófisis pterigoides, tenemos los conductos vidianos, o pterigoideos, ¿sí? Que es en la raíz de las pterigoides. A este nivel, conducto vidiano, donde pasa el nervio vidiano. Luego, en su porción más inferior, tenemos, fíjense, la apófisis pterigoides. Tiene dos alas, una ala interna y una ala externa. Entre ambas dos, más cercano a su raíz, tenemos desde posterior una fosa, que es la fosa pterigoidea, donde se va a alojar un músculo. No importa ahora eso. El músculo tiene que ver con el paladar. Bien, y recuerden, acá no se ve, pero en su ala interna se va a emerger lo que es el ambulus, el gancho de las pterigoides, a este nivel. ¿Sí? Bien, si avanzamos, de nuevo vemos de una visión anterior, ¿sí? Lo voy a para que lo entiendan. Veníamos describiendo acá las apófisis pterigoides. Si vemos el cuerpo, nuevamente tenemos la cresta esfenoidal que va a apuntar hacia anterior, va a tener una relación con el hueso Vomer, la cresta esfenoidal, donde se articula el hueso Vomer. Aquí empieza lo que es el tabique nasal desde posterior. ¿Sí? Y también es un poco hacia inferior. No mucho más, esa es la descripción en grandes rasgos de lo que es el hueso esfenoide. No sé si tienen alguna duda. Ahora me detengo en estos huesos que son especiales, me detengo. Si hay alguna duda, saquen el micrófono y me dicen. Recuerden, este es un hueso, el frontal, el occipital, el etmoide y el esfenoide son huesos impares. En cambio, el parietal y el temporal son pares. ¿Alguna duda? ¿Esta fosa pterigoidea se articula con el hueso occipital o...? La fosa pterigoidea es un lugar donde se aloja un músculo. ¿Sí? De nuevo, ubicamos desde posterior. Acá, la fosa pterigoidea se aloja un músculo, la inserción de un músculo. ¿O vos qué preguntabas? Sí. Eso, se aloja un músculo que, si querés te lo digo, es el separador del velo del paladar. No importa, no te interesa eso. Anótatelo si querés para después. ¿Qué exactamente es el clivus? ¿Cómo? ¿Qué exactamente es el clivus? El clivus es la unión entre el cuerpo. Es una articulación, pero te digo rapidito. Es la articulación. Viste, yo te dije que el esfenoides y el etmoides tenían un cuerpo cada uno. Cuando se unen, forman un puente, que es ese clivus. Esa estructura maciza ósea fuerte del cráneo. El fuerte porque justamente se apoya todo el peso del encéfalo.
y después se distribuye. Denme un segundo. Hago una corrección, el cuerpo esfenoidal y cuerpo occipital. Disculpen la equivocación, me señala el staff técnico. ¿Alguna otra duda? Fosa lagrimal. ¿Qué me preguntan? Sáquense los micrófonos, si puede ser, porque me gusta. Ahí no, dijo Cuchi, estaba respondiendo, ¿eh, Cuchi? ¿Cómo está, Cuchi? Bien, seguimos entonces. Gracias, Juan, por atendernos. Vamos con el hueso, el hueso etmoides, ¿sí? Fíjense, el hueso etmoides, hueso parece esfero, ¿bien? Pero el hueso etmoides es un hueso que si lo enfocamos bien, vamos a encontrar que tiene una forma en particular que nos va a ayudar a organizar. Esperen que quiero que me enfoque. No es un tema de luz. Denme un segundo. Entonces, ahí está. Vamos a acomodar la luz para poder explicar este hueso. Entonces, ahí mejor, ¿no? Fíjense cómo tenemos lo que es una forma de T, ¿sí? Lo pueden ver ahí. Tengo un segundo que lo acomodo para la cámara. Lo voy a hacer. Bien. Tenemos conformado tres elementos. Un elemento vertical, que es la lámina vertical del etmoides, bien medial, a este nivel. ¿Sí? Se puede ver claramente ahí. Luego tenemos una lámina horizontal, a este nivel. ¿Sí? Y luego, el tercer componente, colgando de las láminas, colgando la lámina horizontal, tenemos las masas laterales, de un lado y del otro del etmoides. ¿Se entiende entonces? De nuevo, lámina vertical a este nivel, lámina horizontal, masas laterales. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, vamos a empezar a describir. Entonces, sepan también que en las masas laterales a este nivel van a estar saliendo, emergiendo dos componentes por parte de lo que es las fosas nasales. De la lámina horizontal para abajo vamos a tener las fosas nasales. De la lámina horizontal para arriba estamos adentro del endocráneo. ¿Ok? Entonces, si describimos desde una visión superior, ¿sí? Donde encontramos toda la superficie, una visión superior de la lámina horizontal, encontramos que la lámina vertical como que se continúa un poquito con esta apófisis, ¿sí? Que va a estar dando el endocráneo. Esta es la apófisis crista galli, ¿sí? Luego, la apófisis crista galli hacia anterior, o sea, esto no voy hablando. Si esto es posterior, esto es anterior. Luego, hacia los lados, tenemos una porción que va a estar con distintos orificios, varios, que va a ser la lámina cribosa, a ese nivel. ¿Ok? Ahí se puede ver, creo. Bien. Y por último, tenemos la porción lisa, donde empieza la cara superior de las masas laterales. A su vez, acá no se puede observar muy claro, pero tenemos dos canales, que son los canales perpendiculares etmoidales. Uno anterior y otro posterior. Bien. Si nosotros lo vemos desde una vista inferior, es como si nosotros estuviéramos viendo el techo de las fosas nasales. Tenemos la lámina medial, va a venir el vómer acá arriba para terminar de hacer el tabique óseo. Y fíjense cómo de los laterales, de un lado y del otro, de las masas laterales, encontramos saliendo, fíjense, lo que son los cornetes superior y el cornete medio. Bien, lo voy a acercar, a ver si se ve. Se puede ver el cornete superior a este nivel, cornete medio y cornete superior emergiendo de las masas laterales hacia medio. Bien, a este nivel se va a estar articulando con el hueso nasal. Por eso está esto de más. Lo que es etmoides, lo que se ve es eso. Tanto esfenoides como etmoides, yo les recomiendo que le presten mucha atención al teórico, ¿sí? Pero lo que se ve es eso. Cuando nosotros lo ubicamos, vamos a la ubicación dando ambos dos huesos llave. Fíjense, tenemos una base de cráneo donde se resecó, en un segundo,
donde justamente se sacó parte del occipital. Lo que podemos observar a ese nivel es el esfenoides en su porción posterior. Fíjense, tenemos el cuerpo del esfenoides a este nivel, tenemos las fosa pterigoidea, fíjense a este nivel, y fíjense cómo el ala mayor se empieza a abrir hacia el lateral. Entonces, acá tenemos ubicado el esfenoides como importante hueso llave. Ahora, el etmoides lo vamos a tener ubicado, si ustedes prestan atención, nosotros tenemos el frontal de un lado y del otro, y el etmoides va a estar ubicándose a este nivel donde se insertan en la incisura etmoidal. Y va a estar formando, fíjense, acá tienen una porción de la masa lateral, ¿sí? Que va a tener hemiceldillas, ¿bien? Entonces, por eso termina siendo un hueso llave. Gracias, Sergio, que me estuvo ayudando con el tema de la luz. Si quieres seguir, buenísimo. Por último, vamos a ver el hueso temporal. El último hueso del cráneo es un hueso pardo. El hueso temporal, voy a meterle un poquito más de rapidez, es un hueso que nosotros encontramos hacia el lateral del cráneo. Nosotros lo ubicamos, ¿sí? Está pintado en blanco para que se pueda observar. Fíjense, tenemos tres porciones. Una porción escamosa hacia el superior, articular con el parietal, y también partícula hacia posterior con el occipital, y hacia anterior con el ala mayor del esfenoide que habíamos charlado hoy. Luego, hacia posterior e inferior, ¿sí? Tenemos esta porción, que es la porción mastoidea. ¿Bien? Y luego, desde el endocráneo, podemos observar, si vemos una vista endocraniana, acá tiene el agujero magno, el posterior, hacia los laterales, tenemos la porción, esta que es el peñasco, la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, si yo ubico, vamos a ubicar al temporal, en este caso, fíjense, nosotros tenemos la porción petrosa, la porción escamosa, petrosa, y desde posterior, la porción mastoidea. Bien, entonces vamos a empezar a ubicar al hueso temporal. Tienen que acomodar un poco. Bien. Y vamos a acercar. Bueno, entonces, ubicamos hacia el superior, no hay mucho que decir de lo que es la escama temporal. Lo que sí tenemos la línea temporal donde emerge hacia anterior una apófisis. Esta es la apófisis cigomática del temporal. ¿Bien? Pueden observar el bracito que tiene el temporal, ¿sí? La apófisis cigomática, que va a estar articulándose con el hueso malar. Por debajo de la línea temporal, a este nivel, encontramos el conducto auditivo externo, ¿sí? No mucho más. Luego, si nosotros vemos, y acerco, si nosotros vemos lo que es la apófisis cigomática, tiene dos raíces. Una raíz a este nivel, que es la raíz perpendicular, y esta es la raíz longitudinal, ¿sí? Entonces, raíz longitudinal, a este nivel, y la raíz perpendicular. Entre ambas dos raíces tenemos un espacio, que es la cavidad glenoidea del hueso temporal, donde se va a articular la mandíbula, en su cóndilo. En la raíz perpendicular a este nivel tenemos el cóndilo del temporal. Por lo tanto, acá tenemos la existencia de una participación, una articulación de dos cóndilos. Ténganlo en cuenta. Una que viene de la mandíbula, que se aloja acá, en la cavidad glenoidea, y otra que forma parte de la raíz, esta de acá, que es el cóndilo del temporal, hacia anterior. Bien. Si nosotros avanzamos hacia una vista, y una cosa más, dentro de la cavidad tenemos una porción lisa hacia anterior y una porción no articular que es más gruesa. Entre ambas dos hay una cisura a este nivel, que es la cisura de Glaser, ¿sí? Cisura de Glaser. Bien, si nosotros vemos una vista inferior y ubicamos, ¿sí? Fíjense, tenemos
el bracito que era, el bracito era la posicionática que señala hacia anterior, por su ubica. Esta porción es la porción petrosa, ¿bien? Entonces, esto es anterior, esto es posterior, esto es externo, esto es interno, esto es una vista inferior. Tenemos de posterior a anterior esta apófisis, que es la apófisis mastoidea, que emerge de la porción mastoidea. Tenemos una ranura por hacia interno, que es la ranura digástrica a este nivel. Luego tenemos a este nivel, acá está cortado, pero tenemos la apófisis estiloides. Yo dejé el estilete acá y tenemos la apófisis estiloides. Entre lo que es la apófisis mastoides y a este nivel la apófisis estiloides, tenemos un agujero ahí. ¿Sí? Este agujero es el agujero estilomastoideo. ¿Sí? Estilomastoideo, a este nivel. Luego, si avanzamos hacia anterior, tenemos esta cavidad donde se encuentra el golfo de la yugular, ¿sí? Golfo de la yugular, acá golpea la vena yugular y después ingresa por el agujero bajado. Por último, encontramos aquí a este nivel lo que es la entrada del conducto carotídeo. La carótida interna quiere ingresar al cráneo y lo va a hacer a través de este conducto, ¿sí? El conducto tiene el agujero carotidio externo. Del otro lado vamos a tener el agujero carotidio interno. Bien, no mucho más con respecto a la visión inferior. Pasamos a una visión interna y esto es lo último, con respecto a huesos de cráneo. Tenemos la escama del temporal y el peñasco, y hacia posterior la porción mastoidea. En la escama del temporal tenemos en una parte que es la impresión venosa liguera, un poco, no mucho, pero lo que sí tenemos es el peñasco que empezamos a describir. Vemos que el mismo, que tiene una forma, es un obelisco cuadrangular, justamente, y este va a ser su borde superior. Tenemos que en su borde superior y anterior, en su cara superior y anterior, a este nivel, no sé si se ve mucho. A este nivel encontramos lo que es el techo del tímpano. A este nivel. ¿Sí? Perdón, acá. Después tenemos una porción que se sale más, que esta es la eminencia arcuata, ¿sí? A este nivel. Es la porción más superior de lo que es el techo. Luego, si avanzamos hacia anterior, tenemos una fosa a este nivel, cercano al vértice, que es la fosa para el ganglio de Gasser, ¿sí? De ganglio, Gasser no es Glaser, el Glaser es para la cavidad glenoidea. Y en el vértice hacia externo, encontramos el agujero carotidio interno. Lo vuelvo a decir en una base de cráneo para que lo puedan ubicar. ¿Sí? Ahí tienen lo que es a ambos lados lo que es el peñasco, ¿sí? Y tienen a este nivel la fosa y acá el agujero carotidio interno. Desde posterior, en su cara posterior, lo que principalmente observamos a ese nivel es el conducto auditivo interno. Y por último, tenemos la impresión del seno lateral a este nivel, desde posterior. No mucho más, pasamos a dar huesos de la cara. Muchas gracias. Cráneo, si te sé mejor. Ahora está un poco más. ¿Dónde? Ahí está. Bien. Los huesos de la cara son, ¿sí? Como dijimos, pares y pares, se ven así. Y acá vamos a ver. Por un lado tenemos los huesos propios de la nariz, ¿sí? Que son huesos pares. Tenemos el hueso maxilar superior, también son dos huesos pares. Los huesos malares son huesos pares. Dentro de la cavidad orbitaria vamos a tener a este nivel, ¿sí? Internamente, y de este lado también, el hueso unguis, ¿sí? Que también es un hueso par. Y por último, vamos a ver lo que son los huesos impares,
¿sí? Por un lado tenemos al hueso mandibular o maxilar inferior, que es este que ven acá, ¿sí? Este de acá, que según donde lo lean, sí hay algunos autores que dicen que son dos huesos maxilares inferiores que se van a unir en la línea media a nivel de la sínfisis mentoniana, que sería acá la sínfisis mentoniana. El otro hueso impar también se ubica en la línea media, ¿sí? Y es más, tiene la forma de una lámina, ¿sí? Perpendicular. A ver si se puede ver bien acá. Se encuentra por dentro de las fosas nasales y se llama hueso Bomer. Es este que ven internamente acá, que lo estoy tocando con el estilete. Si yo lo miro desde una vista inferior, a ver si ahí se ve. Acá. Bien, si lo veo desde una vista inferior, acá tengo parte de lo que es el cuerpo del hueso esfenoides y por debajo, ¿sí? Este de acá es el hueso Bomer. Este es el otro hueso impar, ¿bien? Entonces, si el hueso esfenoides está por arriba, el Bomer está por debajo y el Bomer se va a dirigir a la parte más inferior de lo que son las fosas nasales y más precisamente se va a insertar en la parte media, ¿sí? De la cara superior del paladar duro. Así que ahora lo vamos a ver. El paladar duro va a estar formado por dos huesos. Por un lado tenemos el hueso palatino con la apófisis horizontal y la apófisis palatina, que es esta estructura que ven acá, que pertenece al hueso maxilar superior. Bien, acabamos de ver todos los huesos. Nosotros nos vamos a centrar en dos huesos que son importantes. Los demás los van a tener que leer y ver ustedes por su cuenta, ¿sí? Y bueno, vamos a arrancar con el hueso maxilar superior. Bien. Primero vamos a ubicarnos. El hueso maxilar superior, ¿sí? Va a estar ubicado entre las fosas nasales, bien, y si nosotros nos ubicamos hacia lateral, vamos a tener la fosa a este nivel pterigomaxilar. Bien. El hueso maxilar superior va a formar parte de esas tres fosas. Bien, y me faltó otra cosa que sería la fosa, la cavidad oral, mejor dicho, ¿sí? La fosa, no, cavidad oral. Sería el techo superior de la cavidad oral. Bien, acá vamos a tener lo que es el maxilar superior, ¿sí? Todo esto de acá. Del otro lado, ¿sí? Sería el maxilar superior del lado derecho. Bien, ahora yo lo voy a separar del hueso, ¿sí? Lo voy a ver así. A ver, voy a bajar un poco esto. A ver. Bien. Esto de acá es superior, ¿sí? Y yo paso el estilete para el otro lado. Esto de acá es inferior. Tengo acá el arco dentario. Esto de acá, el estilete estaría ahora a nivel posterior y externo. Y si me paso para este lado, ¿sí? Sería la parte medial o interna del hueso maxilar superior. Bien. El maxilar superior no es todo esto, ¿sí? Acá tenemos al hueso maxilar superior unido a otro hueso, que es este que ven acá, que es el hueso malar. Ahora lo que voy a hacer es sacar el hueso malar y le voy a mostrar un maxilar superior solo. Bien. Ya estamos acá. Este es un maxilar superior, ¿sí? Que se lo desarticuló con los demás huesos de la cara. Bien. Ahí tenemos, a este nivel, ¿sí? Tenemos la parte superior. A este nivel la parte inferior del hueso. A este nivel tenemos la parte posterior y a este nivel la parte anterior e interna. Bien. El hueso tiene forma cuadrangular. Va a tener dos caras, una cara externa, que es esta la que están viendo, todo esto es la cara externa, y si yo lo doy vuelta, voy a ver la cara interna. Bien. Volvemos a la cara externa. Bien. En esta cara externa también podemos observar
está formado, o mejor dicho, que tiene 4 bordes, ¿sí? Un borde, como dijimos, interno. Si yo lo giro un poco más, lo pueden observar bien. Este borde interno o medial está en relación con lo que sería la escotadura nasal, ¿sí? Que es esto de acá. Y si nos dirigimos hacia anterior, tenemos la espina nasal del maxilar superior. Ahora, si nosotros nos dirigimos hacia superior, vamos a ver esta saliencia ósea, que es la rama ascendente del maxilar superior. ¿Bien? Ahora, esta rama ascendente tiene otro nombre, también se llama apófisis ascendente y bueno, según otra nomenclatura, rama montante del maxilar superior también. Bien, ahora nos vamos a dirigir a lo que es el borde inferior, ¿sí? Esto de acá, vista inferior del maxilar superior. Como pueden ver, acá tenemos los que son los conductos, a ver, me acerco un poco más, los conductos alveolares, ¿sí? Se llama arco alveolar. No se enfoca bien, no tengo pulso, ahí está. Bueno, ahí por lo menos se nota un poco mejor. Vista inferior tengo el arco alveolar y mejor dicho, hacia adentro, ¿sí? Hacia interno voy a tener esta estructura de acá, que es una porción horizontal que pertenece a la apófisis palatina del maxilar superior. Bien. Ahora, si nosotros nos dirigimos hacia posterior, ¿sí? Acuérdense, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Si nosotros nos dirigimos hacia posterior, tenemos esta estructura de acá, bastante redondeada, roma, que tiene el nombre de tuberosidad del maxilar superior. Bien, o algunos también lo llaman como apófisis del maxilar superior. Ahora nos queda ver el último borde, que es el borde superior. El borde superior va a estar en relación con la cavidad orbitaria, ¿sí? Todo esto de acá es parte de la cavidad orbitaria, ¿sí? Del maxilar superior. A ver si ahí se enfoca mejor. Bien, estamos así. Vamos a ver la cara superior. El borde superior está en relación con la cavidad orbitaria del maxilar superior. Si lo vemos en otro preparado del maxilar superior, en otro hueso, ¿sí? En este de acá, ¿sí? Este es un maxilar superior, pero del lado izquierdo. Bien, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior o medial y esto es posterior. Bien, acá tenemos entonces la escotadura nasal con la espina nasal del maxilar superior, rama montante del maxilar superior o rama ascendente del maxilar superior. A este nivel ya tengo el borde superior junto con, a ver si me acerco un poco más, ahí está. Todo esto de acá es la cavidad orbitaria del maxilar superior. Y acá vamos a ver un surco, ¿sí? Este surco pertenece al surco infraorbitario, se llama así, surco infraorbitario, que pertenece a una depresión que lo va a generar un nervio. Ahora, este surco se va a transformar en conducto cuando sale por debajo de lo que es la cavidad orbitaria, que lo tenemos acá. Bien. Este conducto se llama conducto infraorbitario y va a pasar un nervio muy importante, ¿sí? Después, cuando vean más adelante, van a saber qué es. Bien. Ahora, seguimos con el maxilar superior del lado izquierdo. ¿Qué otra cosa teníamos en la cara externa? Teníamos esta estructura de acá, ¿sí? Esta estructura de acá se llama apófisis piramidal y es la cartícula, a ver si lo pongo así, señor. Bien. Esto de acá sería la apófisis piramidal. No se ve. A ver, ahí está. Bien, la apófisis piramidal que va a articular con el hueso malar. Bien, hacia posterior también tenemos esta estructura roma,
¿sí? Que va a representar lo que es la tuberosidad maxilar. Y hacia inferior volvemos a ver lo que son los conductos alveolares, ¿sí? Este es el arco alveolar, y en la parte más interna del hueso vamos a tener una lámina horizontal que representa a lo que es la apófisis palatina del maxilar superior, que lo vamos a ver más adelante en otro hueso. Bien, ahora si nosotros damos vuelta a este hueso, ¿sí? Lo vemos desde la cara interna, podemos apreciar otras estructuras. Bien, en esta cara interna vamos a ver una fosa, ¿sí? O mejor conocido como seno maxilar superior. Bien, ahora, esta fosa, bueno, se encuentra solamente, o sea, se ve abierta solamente en la cara interna. Bien, si nosotros nos dirigimos hacia anterior, ¿sí? Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Si nosotros nos dirigimos hacia anterior, vamos a ver la rama ascendente del maxilar superior y tiene la particularidad de presentar dos crestas, una superior e inferior, que son las crestas turbinales. Acá tenemos la cresta turbinal superior y acá tenemos la cresta turbinal inferior. Estas superficies articulares sirven para la inserción, o mejor dicho, para la articulación de los cornetes. El cornete inferior, ¿sí? Se insertaría a nivel de la cresta turbinal inferior y el cornete medio se inserta a nivel de la cresta turbinal superior. Acuérdense que el cornete inferior es un hueso, ¿sí? Separado, ¿sí? Es un hueso aparte de los huesos de la cara, ¿bien? Y los cornetes medios y superior son partes del hueso etmoides, ¿bien? Bueno, hacia posterior, que acá no se ve muy bien, sí, se ve una parte, esto de acá ya sería otro hueso, que es el hueso palatino. Bien, el hueso palatino también va a presentar crestas turbinales inferior y superior para la inserción de lo que son los cornetes medio e inferior. Pero el hueso palatino no lo van a poder ver mucho acá en estos preparados porque se rompe, es tan frágil que no tenemos un preparado que muestre el hueso separado solo. Bien, vamos a ver al maxilar del lado derecho, sí, vamos a ver las mismas estructuras que se encuentran en la cara interna. El hueso cigomático, en realidad el hueso cigomático sería la porción cigomática del hueso temporal. No sé si el hueso malar se lo llaman también hueso cigomático, ¿sí? Pues es ese, acá me dicen los chicos que sí, el hueso malar es el que también se llama hueso cigomático. Te lo voy a mostrar acá. Acá tengo entonces el cráneo, ¿sí? La cara vista desde anterior. Tengo al hueso maxilar superior, ¿sí? Y por medio de la apófisis piramidal del maxilar superior, ¿sí? Se va a articular este otro hueso que es el hueso cigomático. Bien, este hueso cigomático es el que va a formar parte también de lo que sería el piso de la órbita. Hacia posterior se va a articular con lo que es la apófisis cigomática del temporal y hacia superior se articula con el hueso frontal. Bien, no me quiero detener mucho en este hueso porque la verdad que es bastante fácil de explicar y no tiene muchas cosas, ¿sí? Es bastante tranquilo. Bien, volvemos a la cara interna de lo que es el hueso maxilar superior, ¿sí? Este es del lado derecho, el maxilar superior del lado derecho. Tenemos entonces rama ascendente del maxilar superior. A este nivel tengo la cresta turbinal superior, donde se insertaba el meato medio. A este nivel tengo la cresta, a ver si se ve mejor así. Más o menos. Bien. A este nivel, ¿sí? Tengo la cresta turbinal inferior, ¿sí? Esto de acá es la cresta turbinal inferior, perdón.
Y acá se ve cómo está articulado el hueso meato inferior del lado derecho, ¿sí? Esto de acá es el meato inferior, el hueso meato inferior. Perdón, hueso cornete inferior, ¿sí? El meato es un espacio, me confundí yo. Este es el hueso cornete inferior. ¿Bien? Y se inserta acá, por un lado, en el maxilar superior, en la cresta turbinal inferior, y en el hueso palatino, en la cresta turbinal inferior también. Bien, ahora, por arriba de este hueso, bueno, este es el cornete inferior, vamos a ver el orificio, que es el seno maxilar superior. Bien, ahora, si vamos a lo que sería la parte más inferior del hueso maxilar superior, vamos a ver esta lámina horizontal, se distingue ahí más o menos, ¿sí? Todo esto de acá es la lámina horizontal, que tiene el nombre de apófisis palatina del maxilar superior. Y si nosotros nos vamos a un hueso maxilar articulado, ¿sí? Acá tenemos los dos maxilares superiores articulados. Esta es una vista inferior. Bien, acá tengo todo lo que es el arco cigomático, ¿sí? Y acá en la parte media tengo a lo que es la lámina horizontal o apófisis, voy a acercar un poco más, lámina horizontal, bien, o apófisis palatina del maxilar superior, ¿sí? De un lado y del otro, ¿sí? Acá tengo los dos maxilares superiores. Bien, ahí se ve un poco mejor. En la línea media están articulados los dos maxilares por medio de la apófisis palatina del maxilar superior. Si yo me dirijo hacia atrás, también tengo otra articulación, ¿sí? Que es el hueso palatino, que va a articular por medio de sus láminas horizontales, ¿sí? Va a articular con el maxilar superior por delante, ¿bien? Bien. Ahora, si no tienen ninguna duda de este hueso, vamos a pasar al hueso mandibular o maxilar inferior, ¿sí? Permiso, una duda. Sí. ¿Dónde se ubica la fosa infratemporal? ¿Dónde se ubica la fosa Infratemporal. infratemporal? Sí. Es la trigomaxilar, me dijeron acá. Claro, eso corresponde a cavidades comunes de cráneo y cara, y lo vas a ver en la última presentación. O sea, ahora en un ratito te lo dice. Gracias. ¿Sí? ¿Y el agujero fenopalatino? El agujero fenopalatino también. Ah, sí, gracias. Sí. Bien, me perdí. Mandibular, ¿sí? O maxilar inferior. Bien, como ya les dije, es un hueso impar. Bueno, que algunos autores lo clasifican como dos huesos separados que se unen a nivel de la sínfisis mentoniana, ¿sí? A nivel, medial, a este nivel, ¿sí? Bien, este hueso, esta es una vista superior, bien, tiene forma de herradura, si ustedes, no sé si tienen un hueso en su casa, ahí se ve mejor, tiene forma de herradura, ¿sí? Esta herradura tiene una concavidad, ¿sí? Que va hacia posterior. Bien. Está formado por una rama ascendente y una rama horizontal. Bien. Ambas ramas, acá se puede ver, van a estar unidas por un ángulo que se llama gonio, ¿sí? Que sirve de inserción para un músculo del lado externo, el macetero, y del lado interno, el pterigoideo interno, que lo van a ver después. Cuando vean músculos van a ver estos músculos. Bien. Vamos a lo que es la rama horizontal. La rama horizontal va a presentar una línea oblicua, que es esta que ven acá. Por arriba de esta línea oblicua se va a encontrar un agujero, ¿sí? Que es el agujero o conducto mentoniano. Bien. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que sería la rama ascendente, voy a poder ver dos saliencias óseas muy importantes. Una anterior, que es esta que ven acá, que es la apófisis coronoides del maxilar inferior o de la mandíbula, y otra, que es esta estructura de acá, que es el cóndilo del temporal. ¿Sí? Esta estructura de acá es la que se va a articular
a nivel de la cavidad glenoidea del temporal. Bien, entre ambas estructuras, la apófisis coronoides y el cóndilo, tengo una escotadura, que es la escotadura maxilar. Bien, tiene otro nombre también que, bueno, no importa ahora. Ahora, si nosotros nos dirigimos a lo que es todo lo que es el borde superior, vamos a ver estas saliencias en forma de cavidades, ¿sí? Esto es el arco dentario que corresponde a la mandíbula, ¿bien? Ahora, si nosotros lo vemos ahora desde una vista inferior, vamos a ver una superficie roma, redondeada, que no tiene ninguna saliencia ósea, ninguna cavidad, etc. Bien, esa es la gran diferencia del borde superior y el borde inferior. Bien, para terminar de hablar de este hueso, vamos a ver lo que sería la cara interna, ¿sí? Ya vimos la cara externa, ahora vamos a ver la cara interna. En la cara interna tenemos en la rama ascendente de la mandíbula un conducto, que es este que ven acá, es el conducto dentario inferior, y por fuera tenemos una espina, una saliencia ósea puntiaguda que se llama espina de Spiegel. Bien, si nosotros nos dirigimos a lo que es la rama horizontal, vamos a ver una línea oblicua, que es la línea oblicua o línea del miloioideo, que va a servir para inserción del músculo miloioideo. Bien, es esto que ven acá. Si nos vamos hacia anterior, vamos a tener anterior, ¿sí? Y a inferior, ¿sí? Vamos a tener unas depresiones que sirven para inserción de glándulas. A este nivel tengo una, que es para la glándula submaxilar, a este nivel tengo otra, que es para la glándula sublingual, y a este nivel tengo otra fosita que sirve de inserción para el músculo digástrico, para su vientre anterior. Bien, el ángulo se llama gonion, ¿sí? El ángulo de la mandíbula se ve tanto a nivel interno como externo, ¿sí? Y a este nivel sirve de inserción para el músculo pterigoideo interno. Bien, por último, a nivel de la sínfisis mentoniana, voy a tener 4 tubérculos, 2 superiores y 2 inferiores. No sé si se puede apreciar acá. Bien. Ahí creo que se puede observar las saliencias óseas, estas de acá. ¿Sí? Esos son tubérculos, tenemos 4. 2 superiores y 2 inferiores que sirven de inserción muscular para los músculos de la lengua, para el músculo de la lengua, el geniogloso, y para un músculo del piso de la boca. ¿Bien? Bueno, si tienen alguna duda con estos huesos pueden preguntar ahora, y si no, seguimos con otro tema. ¿Cómo? ¿Cuál? La mandíbula es considerado hueso impar. ¿Alguna otra duda? Sí, sí. Sí. ¿El conducto dentario inferior está hacia afuera o hacia adentro? Perdón, ¿la pregunta me la repetís? ¿El conducto dentario inferior está hacia afuera o hacia adentro? Está en la cara interna de la rama ascendente. Está acá. ¿Y la espina de Spitz? La espina de Spitz, a ver. Bien. Esta es la cara interna, ¿sí? De la mandíbula. Rama ascendente, rama horizontal. Conducto dentario inferior, espina de Spitz. Una al lado de la otra está. ¿Bien? Sí, gracias. Bien. Bueno, ahora les dejo con otro ayudante, así terminan de ver los temas. Bueno chicos, vamos a continuar con los temas del día de hoy. Vamos a hablar de agujeros de base de cráneo. Vamos a arrancar con este preparado.
ya lo estuvieron viendo, en el cual decíamos que podíamos dividir a lo que sería la calota y la base del cráneo, ¿no? En este caso lo que sacamos fue la parte de la calota, ¿sí? Para que podamos ver la base del cráneo. La base del cráneo la vamos a encontrar en esta vista que es endocraneal, y si nosotros la damos vuelta, vamos a ver la parte exocraneal. Bien, vamos a arrancar con la parte endocraneal. Hacia endocráneo dijimos que podíamos dividir en 3 fosas. Una fosa cerebral o craneal anterior, una media y una posterior, que fue lo que ya estuvieron viendo, así que no nos vamos a detener en eso. Vamos a arrancar describiendo desde anterior hacia posterior los orificios que podemos encontrar. Es importante saber qué va a pasar por cada uno de esos agujeros. Bien, vamos a decir primero los agujeros y después voy a mencionar algunas de las estructuras que pasan que consideramos más importantes. Bien, hacia anterior encontramos el agujero o foramen ciego. Por detrás de este encontramos una saliencia que es la apófisis crista galli, que corresponde al hueso etmoides, que ya estuvieron viendo. Ahí. Hacia posterior, esta está rota porque es una estructura muy frágil, pero encontramos la lámina horizontal, que sería esta parte que es la lámina cribosa, que tiene todos estos orificios. A ver si en otro está un poco más respetado. No hay otra base por ahí. Tengo los... Ahí está. En esta se ven mejor. Ven cómo está toda acribillada, se llama. Bien. Si seguimos hacia posterior, vamos a ver que encontramos ahí, voy a dejar el ala menor del esfenoide, que dijimos que tenía 2 raíces, ¿no? Y entre las cuales se va a formar el agujero óptico, conducto óptico. Bien. Si nos vamos hacia posterior, voy a dar vuelta al preparado para que se vea, que no se ven, se van hacia anterior. Entonces, ahora esto es anterior y esto es posterior. Encontramos el agujero o foramen ciego, la apófisis crista galli, la lámina cribosa. Hacia posterior nombramos el conducto óptico. Hacia posterior de este, lo vamos a mover para que se vea, encontramos la abertura de la fisura esfenoidal o hendidura esfenoidal. Bien, estas 2 estructuras se van a ir a la órbita, es decir, se van hacia anterior. Ahora lo voy a dar vuelta para que se observe. Desde el interior de la órbita, por el conducto óptico y por la hendidura esfenoidal. Bien, volvemos hacia endocráneo. Nos vamos hacia posterior de la hendidura esfenoidal. Perdón que lo mueva tanto, pero así se va viendo bien. Y encontramos el agujero redondo mayor. Ese de ahí. ¿Sí? Redondo mayor. Después encontramos el agujero oval. Ahí. Agujero oval. Y hacia externo de este, el agujero redondo menor o espinoso. Oval, espinoso, ¿sí? Bien. Después encontramos el agujero rasgado anterior, acá, de un lado y del otro. El agujero carotidio. Bien. Seguimos hacia posterior, lo vamos a mover un poco. Encontramos el conducto auditivo interno. ¿Sí? El conducto o agujero rasgado posterior también se denomina fosa yugular, o foramen yugular. El condilio anterior, a ver si se observa bien. Ahí se ve. Ahí. El condilio anterior y el foramen magno. Bien. ¿Qué va a pasar por cada una de estas estructuras? Tenemos
El ciego le va a dar inserción a la voz del cerebro. Por la lámina cribosa del etmoides van a estar pasando los filetes del nervio olfatorio. Por el conducto óptico va a pasar la arteria oftálmica y el nervio óptico. Por la hendidura esfenoidal van a pasar, voy a dar vuelta. Ahí. Van a pasar los nervios frontal, nasal y lagrimal, va a pasar la vena oftálmica y los nervios motor ocular común y motor ocular externo. Después tenemos este, que es el redondo mayor, por donde va a estar pasando el nervio maxilar superior. Después, el agujero oval, por donde va a pasar el nervio maxilar inferior o mandibular. El espinoso o redondo menor, por donde pasa la arteria meningia media. En el rasgado anterior se va a poder ver el nervio vidiano, pero no lo atraviesa. Después encontramos el conducto auditivo interno, por donde va a pasar la arteria laberíntica, el nervio vestíbulo coclear o auditivo y el intermediario de Riffer. Bien, después encontramos el agujero rasgado posterior, en el cual vamos a estar viendo el golfo de la yugular y van a pasar el nervio glosofaringeo, el vago y el accesorio o espinal. Por el condilio anterior, también se denomina conducto del hipogloso, entonces ya nos dice el nombre, va a pasar el nervio hipogloso. Por el foramen magno, vamos a ver la transición entre lo que sería el bulbo y la médula, y van a pasar las arterias vertebrales. Bien, esto es de endocráneo. Ahora lo vamos a ver desde exocráneo, es decir, sería la parte inferior del cráneo. Estamos viendo. Una pregunta. Oh, ay, sí. En la silla turca hay un agujero también. Ay, no escuché. En la silla turca hay un agujero. No, la silla turca es como una depresión, porque está roto, perdón, pero en realidad es así, mira. Pasa que algunas cosas son tan frágiles que se van rompiendo con los años. Pero esta sería la silla turca, ¿ves? Esto también se rompió hacia posterior, pero acá está respetada. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Bien, vamos a hacer... Voy a hacer una aclaración que por ahí a veces se presta confusión. La silla turca, como bien dijo Martina, no tiene agujeros, obviamente no tiene conducto, no tiene nada, pero ¿qué pasa? Forma parte de lo que es el cuerpo del efenedes, y el cuerpo del efenedes internamente es hueco, ¿sí? Entonces a veces eso se parte, se rompe y quedan así como agujeritos, pero no confundan de que eso tiene seno o que es hueco con agujero o conducto, que son dos cosas diferentes. La silla turca es una depresión del hueso, donde se va a alojar la hipófisis, y dentro del cuerpo del efenoides hay aire, entonces es un lugar que está hueco, por eso a veces lo vamos a ver obviamente con densidad aérea o hueco en la radiografía. Listo, solamente eso. Bien, creo que se entendió. Bien, vamos a ver entonces la parte inferior. Vamos a arrancar desde anterior hacia posterior. Hay muchos agujeros que se van a repetir y hay otros que no. Bien, vamos hacia anterior. Tenemos el conducto incisivo. Después encontramos el petroso mayor. Ahí. Después encontramos, yéndonos hacia posterior, vamos a ver el agujero redondo, el agujero oval, perdón, el agujero oval, no, voy a cambiar de preparado para esa parte. Ahí. Vamos a ver, el agujero oval de un lado y del otro, y el agujero redondo menor. ¿Se acuerdan que desde endocráneo veníamos el redondo mayor? Pero desde exo no lo podemos ver porque el redondo mayor
va a dar paso al nervio maxilar superior, que se va a ir a buscar el agujero infraorbitario. Es decir, que se va hacia anterior. Bien, entonces redondo menor, oval. Después tenemos el rasgado anterior de los dos lados, el carotidio, ahí y del otro. Encontramos la fosa yugular o agujero rasgado posterior, el condilio anterior o conducto del hipogloso, el foramen magno. Acá también vamos a encontrar la apófisis estiloides. Ay, no sé si hace. Ahí se ve. La apófisis estiloides, esta saliencia, ¿no? Y esta es la apófisis mastoide, entre los cuales vamos a encontrar el agujero estilomastoideo, por donde va a pasar el nervio facial o séptimo par craneal. Bien. Creo que no sé si hay que... ¿Me quedó alguna duda de esta parte? Ustedes lo van a ir aprendiendo a medida que avanza la pensada. ¿Sí? Entonces, dentro de estas cavidades vamos a arrancar describiendo la órbita. ¿Sí? O las órbitas. Bien, entonces tenemos este preparado, este cráneo de frente. ¿Sí? Vamos a tener que las cavidades orbitarias son dos, ¿sí? Simétricas, una de cada lado. Y vamos a ver que las órbitas tienen forma, o están descritas como que tienen una forma de pirámide de base cuadrangular y de vértice posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos esto como una pirámide, va a tener un piso, que sería este, una pared interna, un techo y una pared externa. ¿Sí? Todas estas paredes se continúan hacia adentro hasta el vértice, que sería el fondo de esta cavidad orbital. Entonces, lo que ustedes tienen que conocer por el momento es cada pared, por qué hueso está conformada, básicamente. ¿Sí? Y tienen que tratar de llevar un orden, de ir identificando los huesos para de esa manera, digamos, decirlos con el orden que verdaderamente tiene, y de paso les sirve como para ir integrando también el conocimiento de todos los huesos que ya fueron aprendidos. Entonces, ya habiendo descrito esto, lo que vamos a hacer es ir viendo cada pared, qué hueso la conforma. Entonces, por ejemplo, arrancamos por el piso, o la pared inferior. El piso de la órbita está formado hacia adentro por el hueso maxilar, ¿sí? O maxilar superior. Y hacia afuera por el hueso malar o hueso cigomático. Y después, hacia el fondo, está formado también un poco por el hueso palatino, ¿sí? Que no lo van a llegar a ver, pero está descrito así. Después, la cara externa, ¿sí? La cara externa, que sería esta, en esta órbita, está formada por el hueso malar y por el hueso efenoides, un poco más hacia posterior. Después, el techo de la fosa de la órbita está formado por hueso frontal y hacia atrás por hueso efenoides. Y por último, la cara interna, vamos a ir de este lado, la cara interna, que sería esta, toda esta cara, está formada de adelante hacia atrás por hueso maxilar primero, después por hueso lacrimal, que es este, después acá donde está roto sería hueso etmoides, y más hacia posterior estaría efenoides, ¿sí? Acá donde está roto, lo que nosotros tendríamos que empezar a pensar es que sería la cara externa de la masa lateral del etmoides, ¿sí? O sea, la cara externa de la masa lateral del etmoides forma parte de la cara interna, de la pared interna de la órbita, ¿sí? Y está rota porque esa pared justamente es una pared muy finita que se denomina lámina papirácea, ¿sí? Y se rompe en estos preparados que ya tienen algunos años, se va rompiendo, ¿sí? Pero si no, normalmente esto tendría que estar obviamente todo cubierto de hueso. Bien, entonces con eso ya describimos las 4 paredes de la órbita, ¿sí? Y hacia el vértice, hacia el fondo, lo que nosotros tenemos es la hendidura orbitaria, ¿sí? Que es toda esta estructura, o la hendidura efenoidal,
Y este que es más redondito, también hacia el vértice de la órbita, es el conducto óptico. ¿Sí? Y con eso queda descrito la órbita. Vamos a pasar a otra de las cavidades comunes, que son las fosas nasales. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otro preparado. Las fosas nasales son dos también. Acá, imagínense que el estilete haría como de tabique. ¿Sí? Entonces tenemos dos fosas nasales, una derecha y una izquierda. ¿Sí? Y también lo mismo, con las fosas nasales lo que vamos a hacer es describir una cara interna, una cara externa, un techo, un piso, y después también tenemos dos orificios, un orificio anterior y un orificio inferior. Entonces, lo primero que vamos a cambiar de preparado ahora, les voy a mostrar este, ¿sí? Este, bueno, como ya pueden ver, les falta toda una gran porción de lo que es cara y un poquito de cráneo en este sector, que nos va a servir para ver por dentro las fosas nasales, ¿sí? Porque yo puedo hacer así y me deja ver por dentro la fosa nasal. Entonces yo la estoy dando vuelta. Ahora, esto es anterior, hacia acá es posterior, esto es inferior y esto es superior. Entonces, vamos a ir con el piso de las fosas nasales, ¿sí? El piso sería esto, o la pared inferior de las fosas nasales, es todo esto, que está formado hacia adelante por el hueso maxilar y hacia posterior por el hueso palatino, ¿sí? Si yo doy vuelta un poco más el preparado y lo veo desde abajo, no sé si se nota mucho en la cámara, pero acá justo está el límite entre lo que es palatino hacia posterior y maxilar hacia anterior. Entonces yo lo vuelvo a poner así de perfil y tengo entonces los dos huesos formando el piso. Bien. Vamos a describir entonces, ahora lo vuelvo a poner así, vamos a describir, en realidad, necesito otro preparado, vamos a ir. No, este. Bien. De nuevo, vamos a ver este preparado, ¿sí? Que estamos viendo un cráneo desde vista inferior, ¿sí? Como el que ya vieron hace un ratito para ver los agujeros. Entonces, en este sector están las fosas nasales, acá está el centro de la fosa, digamos, la pared interna, y lo que nosotros tenemos que ver acá es el techo, ¿sí? Hacia adelante acá le faltan, ahora lo vamos a ver en otro, pero estarían los huesos propios de la nariz. Después tendríamos esto, que es hueso frontal, toda esta estructura que está acribillado, ¿sí? Que es hueso etmoides, y hacia posterior el cuerpo del efenoides. Y esos cuatro huesos formarían el techo de las fosas nasales. Lo vamos a volver a ver en este. Entonces volvemos a este, nos volvemos a ubicar, estamos en este. Lo pongo así de costado para que ustedes estén más o menos ubicados. Y la idea es que ahora esto es el techo de las fosas nasales. Y también acá tenemos huesos propios, después hacia posterior, ¿sí? Vamos a ver si se puede ver bien, tratando de enfocar. Hacia posterior estaría hueso frontal, ¿sí? Otra vez acá, huesos propios de la nariz, hueso frontal. Después, eso que se ve que tiene pequeños agujeritos, ¿sí? Es la lámina cribosa del etmoides. Y hacia posterior está el cuerpo del efenoides, que forma parte del techo. Bien, entonces de esa manera vimos techo y vimos pared. Y vimos suelo, perdón. Bien, vamos a ir a otra pared, sería la pared interna, y vamos a verlo en esta es una pared sencilla, ¿sí? La pared interna sería como si yo estuviera, lo que sería mi estilete en este caso, ¿no? Entonces la pared interna generalmente no se ven mucho en estos preparados, pero hacia anterior sería la porción vertical del hueso etmoides y más hacia posterior estaría articulando el vómer. ¿Sí? Pero esos son los dos huesos que forman esta pared interna, que harían de tabique. Después la pared interna también se completa igual con cartílagos, pero bueno, ya no corresponde a esta clase de huesos, pero obviamente se completa con un cartílago que es el cuadrangular, después toda la nariz se termina de formar con los cartílagos triangulares, etc.
pero desde el punto de vista óseo solamente la forman la porción vertical del etmoides y hacia posterior el borde. Bien, y ahora por último vamos a volver a este preparado para ver la cara externa de las fosas nasales. ¿Sí? De nuevo, lo tengo de frente, lo doy vuelta, y acá yo lo que no tengo es pared interna de la fosa nasal. Entonces todo esto que yo estoy viendo acá es pared externa. ¿Sí? Y lo mismo, esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? La pared externa, ¿sí? Si nosotros lo seguimos desde acá, nos damos cuenta que esto es maxilar. ¿Sí? Esto es hueso maxilar. Lo seguimos desde acá, también es hueso maxilar, y después seguiría hueso lacrimal. Todo esto que nosotros vemos acá son cornetes, ¿sí? Particularmente ese es el cornete medio, por lo tanto, acá estamos hablando de hueso etmoides, que también forma parte de la pared externa, ¿sí? Después hacia atrás, que ya no lo podemos ver bien, está palatino, y más hacia posterior todavía estaría las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Bien, de esto lo que yo ahora quiero hacer un poco de énfasis es en esta visión, ¿sí? Yo tengo, esta es la pared externa, lo que yo quiero ver ahora son estas estructuras que son los cornetes, ¿sí? No sé si enfoca muy bien, pero bueno, ahí, por ejemplo, este cornete se ve muy bien. Este es el cornete inferior, y lo que ustedes tienen que recordar es que cuando hablan de la pared externa de las fosas nasales, al cornete inferior lo tienen que nombrar aparte, porque es un hueso propio, ¿sí? Entonces, cuando hablan de cornete medio y cornete superior, recuerden que forman parte del hueso etmoides, pero particularmente el cornete inferior es un hueso propio. Ya se los había dicho Sergio hoy, uno de mis compañeros, pero se los vuelvo a recordar. Bien, y otra cosa importante que yo quiero hacer énfasis es en esto. Yo ahora paso el estilete por acá, y ven dónde está el estilete que queda por dentro, por fuera, perdón, del cornete. Ese espacio entre el cornete y el resto de la pared se denomina meato, ¿sí? Y eso sucede con cada uno de los cornetes, o sea, cada uno de los cornetes tiene un meato. El cornete inferior tiene el meato inferior, el cornete medio el meato medio, y el cornete superior el meato superior. Y por encima del cornete superior también está el ático de las fosas nasales. Eso es importante desde el punto de vista teórico, después ustedes lo leen, pero tiene que ver con que cada uno de los senos paranasales drena en distintos meatos. ¿Sí? Eso es algo que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, ustedes sabían que acá está el conducto lacrimomuconasal, ¿sí? Entonces, si yo sigo el estilete, ahí se ve bien cómo está cayendo el estilete en el meato inferior. ¿Sí? Y eso es porque el conducto lacrimomuconasal drena en el meato inferior. ¿Sí? Y así con el resto, con todos los senos paranasales, ustedes van a saber a dónde drena. Eso se lo tienen que aprender. Bien. Y por último, la última cavidad común que queda es la fosa infratemporal. Y hoy le habían preguntado, se le habían preguntado a uno de mis compañeros, vamos a hablar de eso. ¿Sí? La fosa infratemporal, yo ya les adelanto, es este sector que está acá, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle límites a esta fosa para que quede bien delimitada y se sepan bien dónde queda y cuáles son cada uno de sus límites. Esta fosa también la vamos a decir que tiene un límite anterior, o una pared anterior, una posterior, superior, inferior, interna y externa. Entonces vamos a ir delimitándolos. Hacia medial, o sea, hacia interno, tenemos esta estructura que acá está un poco rota, pero sería la pterigoides, ¿sí? La apófisis pterigoides del hueso esfenoides, ¿sí? Hacia arriba, hacia superior, tenemos estos dos huesos, ¿sí? Que son esfenoides todavía, un poco del ala del esfenoides, y hacia posterior tenemos hueso temporal, que le hacen el techo a esta fosa infratemporal. Bien. Después, hacia adelante, ¿sí? Esta es la fosa, hacia anterior, si yo voy para adelante me choco con el hueso maxilar. Así que hacia adelante tenemos hueso maxilar, o maxilar superior. Bien, después, hacia posterior no tengo ningún límite óseo,
Y hacia abajo tampoco tengo ningún límite óseo, así que esos límites me quedan vacíos. Ahí no tienen que decir nada, no hay ningún hueso, ¿sí? Y por último, el último límite que queda es el límite externo, ¿sí? Si yo pusiera la mandíbula donde va, la mandíbula me haría de límite externo, ¿sí? Obviamente la sacamos para poder ver el resto, pero me haría de pared externa de esta fosa. Y después, importante de esta fosa es que en el trasfondo de esta fosa está la fosita pterigomaxilar y por allá también está el agujero esfenopalatino que hoy también preguntaron, pero bueno, sería acá donde está entrando el estilete, ¿sí? El agujerito negro donde entra el estilete ahí. Sí, ahí se ve, ahí. Esa es la fosa pterigomaxilar, en el trasfondo de la fosa infratemporal, ¿sí? Que hoy preguntaban por eso. Bien, terminamos con cavidades comunes. ¿Alguna duda de esta última parte? Una pregunta sobre el globo ocular. ¿Sí? Decime. La pared inferior están formadas por las alas del esfenoide. ¿La pared inferior de qué? Del globo ocular. De la órbita, me decís. Sí, de la órbita. Bien, ¿y cómo es la pregunta? De nuevo. Está formada por las alas del esfenoide. La pared inferior, sí, mirá, te la muestro. Sí, está formado por maxilar, ahí se ve, por maxilar, por malar o cigomático, y hacia posterior está formado un poquito por palatino, pero no está formado por esfenoide. Porque hablo que ¿cómo sería? La fisura orbitaria sería, no hace parte de la ala. La fisura orbitaria está entre las alas, sí. Sí, pero la pared inferior entonces está compuesta por un poco de una parte del esfenoide, ¿sí? Claro, pero bueno, está descrito como que el piso son esos 3 huesos que yo te digo. Ah, sí, claro. ¿Alguna otra duda?